Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Un nuevo video para nuestro canal. En esta oportunidad vamos a traer acerca de cómo evitar el error que nos ha planteado muchas veces, que es este que está acá. Es el que nos sucede cuando nuestra impresora no está reconociendo el sistema de tinta ni ningún cartucho regenerado que le hemos instalado después de una actualización del firmware. Ahora, esta L210 es solamente es una de ellas, porque casi todas las XP 211, 201, 212, casi todas ellas tienen ese tipo de error. Ahora, lo que quiero traerles con este video, chicos, es para que ustedes estén ya preparados para esa actualización, porque quizás su computadora se va a actualizar. Pero ahora, primero que nada, nos vamos a ir al panel de control, vamos donde dice sistema y seguridad, aquí donde dice Windows Update, cambiar configuración, y vamos a escoger no buscar actualizaciones, no recomendado obviamente, porque eso no le conviene a Windows ni a ningún programa, pero no queremos que ninguna de nuestra computadora busque actualizaciones. Le damos a aceptar y listo. Ahora, ¿qué es lo que queremos hacer con esto? Primero, chicos, vamos a utilizar dos programas. Uno, el programa de ajustes de cada impresora, de modelo de impresora, y vamos a utilizar entonces este programa, el Quick Reset, que es muy bueno solamente para una cosita. Ahora, antes de entrar en esto, chicos, quiero explicarles lo que es la EEPROM de la impresora. La EEPROM de la impresora es el chip que ella trae por defecto. ¿Qué es lo que significa EEPROM? Significa sencillamente, chicos, ROM programable y borrable eléctricamente. Eso es lo que significa EEPROM. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tengan ese concepto ahí de lo que es EEPROM. Es una ROM programable o borrable o editable eléctricamente. Y también otro, el Ajusten Program, que es el programa de ajuste para cada modelo de impresora. Es como el panel de control de programación de fábrica. Tiene la opción de copiar y restaurar y respaldar, que es lo que nosotros queremos. Ahora, ¿qué es lo que queremos hacer con este video? En este video lo que queremos traerte es que en el internet están saliendo muchas impresoras, muchos usuarios trayéndola a la mano. Mira que tengo este error, y aun cuando yo le doy reset al sistema de tinta o reseteo los cartuchos, no se desaparece. Ahora, ¿por qué está pasando esto? Sencillamente es porque el firmware de la impresora se actualizó últimamente. Las últimas actualizaciones de este año y del año pasado, la última actualización de esta fue el marzo del 2015 y la anterior a esa fue el marzo de 2014. De manera, chicos, que para poder ver el firmware de la impresora que nosotros tenemos instalado, en este caso les voy a hacer la explicación con una Epson T50. Fíjense, aquí me reconoce la Epson T50, el Quick Reset. Para poder ver el firmware le doy en Report, esperamos que cargue, y fíjense, dice BA0896, el firmware, la versión, nos da el número de serial, nos da el último error que ocurrió en la impresora, cuántos CDs ha impreso, total de páginas, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo que queremos ver es cómo podemos respaldar, chicos. Vamos al grano. ¿Qué es lo que queremos en esto? Si a ti te sucedió este error, tu impresora no va a reconocer ni los cartuchos regenerados ni el sistema de tinta continua. Por más que hagas, canceles, resetees, no va a reconocer esto. Tienes dos opciones. Una, buscar cartuchos originales, que son muy caros, ya actualizados para que los pueda reconocer. Otra, esperar a que salga el chip que ya tenga este firmware en su memoria y puedas usarlo. O sencillamente corregir el firmware a un estado anterior, o sencillamente a un downgrade, a su estado original. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a quitar lo que es el sistema operativo nuevo y vamos a instalar el viejo. Pero eso no lo voy a explicar en este video. Lo que voy a explicar en este video, chicos, es sencillamente cómo respaldar los drivers o el firmware de tu impresora, por si se te llega a actualizar, ya lo tienes guardado
y lo que hace es reinstalarlo y listo, fin de la situación y no tienes que andar dando golpe en la internet. Ahora, como ya sabemos cuál es el firmware de nuestra impresora, nos vamos a ir el reset. Fíjense que esta vez estoy usando solamente el de la T50 como referencia. Esto se puede usar para cualquiera. Recuerden que este es el programa Ajuste en Mode, le damos doble clic, lo ejecutamos. Antes de eso debemos desactivar el antivirus. Fíjense que el mío está desactivado. ¿Por qué? Porque lo reconoce como virus. Le damos a aceptar, selección, ok, aquí le damos ok, aquí no me apareció nada, no importa. Particular ajuste en mode. Y fíjense chicos, nos va a aparecer tres grupos del programa: ajusten, mantenimiento y appendix. Aquí lo que nos interesa es EEPROM DRUM. Recuerdan que es lo EEPROM, ¿verdad? Es la memoria que tiene guardada, es el sistema operativo de tu impresora. Antes de que, si tú estás viendo este video y no lo has hecho, hazlo con tu impresora, mayormente la serie XP y de las L, las nuevas. Solamente le damos aquí, ok, nos va a decir DOOM, va a empezar el proceso. Aquí, ¿qué es lo que está haciendo? Está extrayendo el firmware de tu impresora y lo va a guardar en un archivo. Ok. Aquí le vamos a elegir guardar. Ya yo había creado en el escritorio una carpeta que se llama firmware de la T50. Le damos aquí y le damos guardar. Y eso es todo, chicos. Le damos a aceptar, finish. Ahora vamos a cerrar acá, cerramos esta y fíjense que lo tengo guardado aquí, mi EEPROM, este archivo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sencillamente ejecutamos otra vez. Ejecutamos nuestro programa, ajuste en program. Recuerden que tienen que ser exactamente, yo estoy trabajando con la T50 y estoy usando el Epson ajuste en program de la T50. Si ustedes lo hacen con otra, si su impresora, por ejemplo, es la XP 201 y lo hacen con el ajuste en program de la XP 212, la va a transformar en una XP 212. Así que tengan mucho cuidado, chicos, sigan todos los pasos que aquí están. Y le vamos a dar en EEPROM Data Copy para restaurar, ok, y le vamos a dar en restaurar aquí en Backup. Restore. Nos va a pedir que prendamos y reiniciemos la computadora. Aceptamos, finish. Y eso es todo, chicos. Tengan en cuenta, deben tener guardado su firmware de su impresora para la hora de que se actualice. Entonces ya lo tengan guardado y regresan su impresora al estado original y no ha pasado nada. Eso es todo por este video. Dale me gusta, suscríbete y más adelante voy a hacer otros videos muy interesantes en cuanto al manejo de este programita que estamos usando acá. Así que no olvides suscribirte. Recuerda, vamos a usar este programa para respaldar nuestro firmware de la Epson. Y sencillamente, chicos, lo que tienen que hacer entonces es guardarlo, y a la hora que esto les suceda, ya ustedes tienen guardado su firmware. Van a descargar el programita. Hay un programita, ya se los voy a decir.
Si en dado caso que no has hecho esto y tienes el error del firmware que está desactualizado, te voy a dejar aquí abajo en la descripción el link de esta página que es directamente de la Epson. Le vamos a dar aquí como tu impresora tiene que ser una multifuncional. Si es una funcional solamente, pero en este caso vamos a usar la que es la multifuncional. Ok, seleccionamos producto. Fíjense que aquí nos da la opción de las XP. Si no tienes la XP211, es la misma XP212. Vamos a hacer este ejemplo. Ya sabemos cómo respaldar nuestro firmware y guardarlo. Pero aquí lo podemos descargar. Si tú no lo hiciste y tienes el error, lo podemos descargar directamente de la Epson. Le damos aquí clic. Como yo tengo un Windows 7 32 bits, y le vamos a dar confirmar selección. Fíjense que nos va a aparecer esta pestañita, driver o software. Le vamos a dar clic aquí y nosotros queremos que nos dé ok. Llegados a este punto, chicos, me estoy dando cuenta que la Epson ya eliminó la parte que dice firmware aquí, pero sin embargo yo logré descargarlo, el de la Epson XP211, que es el más usado. Fíjense, le damos siguiente, aceptamos, siguiente, siguiente, y aquí nos va a dar la selección. Aquí abajo nos va a aparecer la impresora. Aquí abajo nos va a aparecer la impresora. Le vamos a dar clic y le damos clic aquí y le damos en actualizar. Obviamente no me va a actualizar porque no tengo la impresora conectada, pero sigan estos pasos, chicos, y quedan listos. Si necesitan el firmware, me avisan y yo les envío el firmware a su correo. Fíjense que tengo aquí el de para los modelos nuevos de la XP211 y para los modelos antes de marzo del 2015. Eso es todo, chicos. Suscríbanse a mi canal, denle like, comparte con otros de tus amigos para que esta información llegue a todos los que puedan. Chao, chao, y gracias por tu visita. No olvides suscribirte aquí abajo.